Muy buenos días con todos, sí, chévere. El tema para exponer el día de hoy es mosaicismo pulmonar. Creo que este es un tema interesante y que puede generar dudas para todos, no se diga para los residentes. Y es algo que en realidad encontramos en la práctica diaria, en el día a día, y muchas veces no sabemos cómo interpretarlo. Ok, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Bueno, el mosaico, el mosaicismo, proviene de la palabra mosaico, que es este recurso artístico que existe desde la edad de bronce, con estas pequeñas figuritas que tienden a formar figuras. Aquí un ejemplo de una espada del augurio que justo hizo mi hijo en esta cuarentena, en este encierro, y me parece curioso. Bueno, ¿qué es el patrón en mosaico? El patrón en mosaico en realidad no es un diagnóstico como tal, no es una enfermedad como tal. Es un signo radiológico que nos va a ayudar a enfocarnos o nos va a hacer un punto de inicio para nosotros poder dirigir o orientar el diagnóstico al clínico hacia una entidad en particular. A grandes rasgos tenemos tres grandes grupos de patologías, tres grandes grupos de entidades que nos pueden dar un mosaicismo pulmonar. Tenemos enfermedad de la vía aérea pequeña con varias causas, que vamos a ver algunas de ellas más adelante. Tenemos enfermedad vascular, principalmente hipertensión pulmonar y tromboembolismo crónico. Y tenemos por el otro lado a enfermedades parenquimatosas, siendo cualquier causa que pueda generar un incremento en la densidad del parenquima pulmonar, como puede ser edema, infección, hemorragia, proteínas, etc. Bien, entonces nosotros, ¿cómo comenzamos el diagnóstico o en qué nos orientamos para comenzar a valorar un mosaicismo pulmonar? Lo primero, vamos a fijarnos en varias cosas. Nos vamos a fijar en cómo se encuentra la tráquea, vamos a fijarnos en cómo se encuentra la vasculatura, cómo se encuentra la vía aérea grande y la vía aérea pequeña. Nos vamos a fijar en estructuras cardíacas, en estructuras vasculares mayores, la arteria pulmonar, el corazón y otras. Lo primero que debemos de hacer cuando nosotros tenemos un mosaicismo, cuando tenemos una heterogeneidad del parénquima, es fijarnos en cómo se encuentra la tráquea. Esta es la forma normal de la tráquea cuando nosotros realizamos un estudio en inspiración. Cuando nosotros, en la gran mayoría de tomografías, el comando verbal para el paciente es tome aire y mantenga. Y nosotros debemos observar esta forma de la tráquea, donde la pared posterior, la pared membranosa de la tráquea, tiene a tener esta forma homogénea y ovoide en relación a la porción cartilaginosa anterior. Si nosotros, si el paciente deja de inspirar y tiene una expiración normal, esta pared posterior de la tráquea va a tender a aplanarse, mientras que si nosotros solicitamos al paciente que realice una expiración forzada o el paciente sin quererlo realiza una expiración forzada, va a tener esta forma de U o esta forma como de herradura en la pared posterior. Este es un estudio dinámico donde podemos ver lo que estamos mencionando. En una inspiración y en una expiración es la forma normal que va a tomar la tráquea. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de la forma de la tráquea? Y para poder valorar el estudio, este es el mismo paciente. Este es un estudio en el mismo paciente en inspiración y este a la derecha en expiración. Vemos que a la derecha comienza a aparecer toda esta heterogeneidad del parénquima con áreas de incremento de la densidad en vidrio deslustrado y nosotros podríamos pensar que son áreas de patología y en realidad deberíamos valorar en un contexto adecuado para poder decir qué es normal y qué no lo es. Vamos a ver más adelante. Sin embargo, si es que el estudio está en expiración y vemos estas áreas, podría simplemente ser artefactual por la fase del estudio en la que está adquirida. Clásicamente al patrón en mosaico se lo comienza a valorar a partir de la vasculatura. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a valorar cómo se encuentra la vasculatura en el pulmón hipolucente, es decir, cómo se encuentran los vasos en el pulmón que se encuentra hipodenso.
tenemos dos opciones, o que la vasculatura se encuentre de forma uniforme tanto en el pulmón hipodenso como en el pulmón hiperdenso, o que la vasculatura se encuentre disminuida en el pulmón hipodenso en relación al pulmón hiperdenso. Si es que la vasculatura está disminuida, tenemos dos opciones grandes. Una que sea que nos encontremos frente a una enfermedad vascular o a una enfermedad de la vía aérea pequeña. ¿Por qué es esto de acá? Recordamos que fisiológicamente cuando tenemos una alteración en el intercambio gaseoso, normalmente o fisiológicamente las arterias tienden a hacer una vasoconstricción refleja para llevar el flujo de esa área que no está funcionando tan bien, y cuando existe una alteración de la vía aérea, los vasos de forma refleja, como lo hemos mencionado, se contraen. En la enfermedad vascular, ¿por qué disminuyen? Pues probablemente por un daño microangiopático o por una microtrombosis. En el otro lado tenemos un patrón uniforme, es decir, los vasos están iguales, tanto en el área hipodensa como en el área hiperdensa, y esto se traduce como una enfermedad parenquimatosa. Tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver, tenemos la tomografía con este mosaicismo pulmonar, áreas de diferente densidad, áreas de mayor densidad, áreas de menor densidad, y si comparamos las áreas hipodensas en el pulmón hipolucente, en el pulmón hipodenso versus las áreas hiperdensas, vemos que se encuentra la vasculatura disminuida. Dos opciones, o esto es enfermedad de vía aérea pequeña o es enfermedad vascular. En este caso se añade que tenemos una dilatación de la arteria pulmonar, y esto está en relación a un origen vascular por un TEP crónico. Otro caso, hallazgos tal vez un poco menos marcados, pero de igual forma, mosaicismo pulmonar, heterogeneidad del parénquima. En un inicio no sabemos cuáles son las áreas sanas y cuáles son las áreas enfermas. Podríamos decir, esto es el pulmón, yo mentalmente me imagino el pulmón es hipodenso, y estas áreas de aquí son áreas en vidrio deslustrado. Pero si lo valoro de otra manera o comienzo valorando la vasculatura, me doy cuenta que en las áreas hipolucentes, en las áreas hipodensas, la vasculatura está disminuida en relación al resto del parénquima. Y eso me hace apuntar a esto como las áreas enfermas hacia las áreas más hipodensas, la vasculatura se encuentra disminuida en relación a las áreas hiperdensas, en un caso con un paciente con enfermedad de la vía aérea, asma. En el otro espectro, tengo un caso de igual forma, heterogeneidad del parénquima, mosaicismo pulmonar. A veces no puede ser muy evidente el cambio entre cómo se encuentran los vasos en el área hiperdensa y hipodensa. Me ayudo de otros hallazgos, de una acentuación del intersticio. En este caso, el parénquima enfermo, el parénquima o la alteración patológica es el incremento de la densidad. Es un paciente con hemorragia pulmonar parenquimatosa. Bien, comenzando por este lado del cuadro, de forma general, la mayor parte de causas de mosaicismo pulmonar lo llevan las enfermedades parenquimatosas. Generalmente son los pacientes que llegan más, tal vez por emergencia, con cuadros de edema, infección, etc. Sin embargo, si vemos la vasculatura pulmonar disminuida de largo, la primera opción diagnóstica son enfermedades de la vía aérea en relación a enfermedad vascular. ¿Qué entendemos nosotros por enfermedad de la vía aérea o vía aérea pequeña? La vía aérea pequeña es aquella vía aérea menor de 2 milímetros que nosotros no podemos valorar o no podemos ver de forma directa en tomografía. Ok, pistas para lograr enfocarnos hacia enfermedad de vía aérea pequeña, a más de ver la vasculatura disminuida. También vamos a ver cómo se encuentra la vía aérea grande, aquella vía aérea que nosotros sí podemos valorar. Sin importar la causa de enfermedad de vía aérea pequeña, estas son algunas clasificaciones, son muchas, no importa en realidad cuál sea el motivo de la alteración del parénquima. Si nosotros logramos orientar o logramos decir esto apunta hacia una enfermedad de la vía aérea pequeña, ya estamos en realidad dando un gran paso hacia una aproximación diagnóstica. Pueden ser enfermedades primarias del bronquio. En este caso tenemos una bronquiolitis constrictiva con fibrosis. Podría ser una enfermedad intersticial con alteración también de la vía aérea pequeña, enfermedad por una neumonitis por hipersensibilidad, vemos infiltrados de linfocitos, se resume en lo mismo, en una disminución del calibre de la vía aérea.
una enfermedad de la vía aérea grande con repercusión de la vía aérea pequeña, paciente con asma, engrosamiento de la mucosa que disminuye el tamaño de la vía aérea, no importa en realidad mucho hacia dónde vaya, siempre cuando nosotros podamos enfocarnos y decir esto apunta hacia una enfermedad de la vía aérea. Tenemos un paciente, primer ejemplo, esto es un paciente con antecedente de una enfermedad de injerto contra huésped. Vemos esta tomografía, áreas de mayor densidad, áreas de menor densidad. Puede ser un poco difícil establecer tal vez en un inicio la vasculatura, puede darnos una pista. Sin embargo, nosotros vemos que la vía aérea se encuentra alterada o se encuentra dilatada y se encuentra con paredes engrosadas y estas áreas se están dirigiendo hacia áreas de pulmón hipolucente. Esto nos lleva a pensar en que el problema está en realidad acá y no está acá. Y nosotros vemos esto en un primer inicio y podríamos decir, ok, estas son bronquiectasis, estas son áreas infiltrados en vidrio deslustrado, tal vez una sobreinfección, pero si lo logramos enfocar desde esta otra manera y decir, no, la alteración no está acá, aquí la vía aérea está relativamente respetada, pero la vía aérea está alterada en el pulmón hipolucente, pues lo enfermo es en realidad esto de acá. El paciente va mal, esta es la autopsia, vemos que abren el tórax y normalmente los pulmones deberían colapsarse como esponjas y retraerse, sin embargo, en este caso permanecen marcadamente distendidos por la cantidad de atrapamiento aéreo, el importante atrapamiento aéreo que está teniendo este paciente. Este es otro caso interesante, es un paciente al cual le explota su laboratorio de metanfetaminas y el paciente tiene una inhalación masiva de amonio. Y es un caso algo similar, vemos esta dilatación marcada de la vía aérea con engrosamiento de las paredes y vemos estas áreas de incremento de la densidad. Estas áreas alteradas de la vía aérea grande están dirigiéndose hacia áreas hipolucentes y sabemos que el problema está en esta parte, está hacia el pulmón que se encuentra hipodenso. Sin importar la causa de qué es lo que nos encontremos, cuál sea la enfermedad subyacente en un inicio, si nosotros vemos esta dilatación de la vía aérea y vemos las paredes de los bronquios gruesas, normalmente las paredes de los bronquios deberían ser como si los dibujáramos con un lápiz, pero si fuese lo contrario, si fuesen como dibujadas con un crayón, sabemos que es un engrosamiento de la vía aérea, que es una vía aérea gruesa, es una vía aérea dilatada y es una vía aérea francamente anormal. La alteración macro de la vía aérea también se repercute a un nivel microscópico que nosotros no llegamos a ver como tal, como la alteración de la vía aérea pequeña. Estas áreas más hiperdensas son en realidad pulmón sano. En el otro lado del espectro tenemos la alteración de la vía aérea, esta tortuosidad, esta dilatación, se encuentra dirigiéndose hacia una área hiperdensa, es decir, en este caso, el pulmón patológico es del pulmón hiperdenso y el pulmón sano es del pulmón hipodenso. Paciente a la izquierda con fibrosis quística, paciente a la derecha con neumonía organizada. Esto podría eventualmente tener varios diagnósticos, pero claro, si nosotros simplemente damos desde un inicio una pauta o un camino a seguir, pues podemos ir estrechando nuestros diagnósticos. Ok, necesito la colaboración de alguien que esté por allí. Carol. Tenemos, si te digo que ¿estás ahí, Carol? Sí, sí. Chévere. Ok. Hola. Este es un paciente que viene con antecedente de criar pájaros. Por favor, ¿podrías describir la tomografía? Sí. A ver, veo en la imagen veo que en general hay un patrón como de micronódulos. Perfecto. De micronodulares. ¿Tiene alguna disposición en particular estos micronódulos? Creo que son centrilobuliares. Perfecto, son nódulos centrilobuliares. Si nosotros vemos los nódulos centrilobuliares tienden a ejercer un respeto subpleural que probablemente sea mejor identificable aquí en esta imagen. Ok, entonces...
Perdón, tal vez en la imagen de la derecha se ve un poquito de mosaico, en la izquierda no le veo mucho. Perfecto. Vemos estas áreas de incremento de la densidad en relación a estas otras áreas de menor densidad. Tenemos un patrón en mosaico, tenemos nódulos centrilobulillares en un paciente con antecedente de ser criador de pájaros. ¿En qué pensarías? Histoplasmosis. No. Histacos. No. Cualquiera de los chicos, ¿en qué pensarían? Doc Santi, tal vez una Dime. neumonitis por hipersensibilidad por el patrón que tienen los nódulos centrilobulillares y sobre todo el respeto periférico supraural. Perfecto, José. Aquí en este caso nos encontramos frente a un caso de neumonitis por hipersensibilidad y en realidad es lo primero que deberíamos pensar cuando sabemos que este paciente está expuesto a pájaros. Paciente expuesto a pájaros que tose y vemos un patrón en mosaico y nódulos centrilobulares, esto es una neumonitis por hipersensibilidad en fase celular, en fase no fibrótica. ¿Ok? Si les digo el mismo caso, pero este paciente es adicto a tomar baños en jacuzzi, ¿en qué pensaríamos? Exactamente en lo mismo. ¿Ok? Hay un tipo de micobacteria que se encuentra en los jacuzzis y que tiende también a producir neumonitis por hipersensibilidad. Y en realidad la lista de agentes que pueden producir neumonitis por hipersensibilidad es bastante amplia. ¿Ok? La más característica, la más común, la clásica, es paciente con antecedente de exposición a pájaros. ¿Ok? Neumonitis por hipersensibilidad en fase celular. Si es que esto se cronifica, puede terminar fibrosando el pulmón, pero esa es otra historia. Perfecto. Ok, tenemos otro caso. Fati. Hola, Doc. Hola, Fati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ayúdanos, Me por parece favor, que con igual esta habría toma. un patrón micronodular. Ya. Me parece que habría un patrón igual micronodular, pero es más difuso de distribución, porque incluso llega a la periferia, me parece. Es un poco, tal vez, difícil ver en una imagen que no sea o en nuestras pantallas, pero en realidad aquí vemos que hay algo de respeto subpleural. Ya. ¿Qué más? Si te digo que este es un paciente fumador, Parece que hubiera un poquito de bronquiectasis. No, sí, una alteración apenita una alteración un poquito gruesa a la vía aérea, más de lo usual. Vemos estos nódulos centrilobulares. ¿Qué más? un poco de áreas en mosaico. Perfecto, O sea, vemos estas zonas áreas de mosaicismo, áreas más hipodensas, áreas más hiperdensas. Y esto en un paciente fumador. La bronquiolitis, ¿no? Perfecto. Sí, una Sí, bronquiolitis. ¿Qué tipo de bronquiolitis? obliterante. No. No, en pacientes fumadores, virtualmente todo paciente, todo fumador que se respete va a tener una bronquiolitis respiratoria. Este es un diagnóstico virtual casi para que todo paciente fumador. ¿Ok? Son la presencia de estos nódulos centrilobulares de distribución dispersa con áreas de mosaicismo y que en realidad, si vemos, puede ser no discernible con lo que habíamos visto previamente, con una neumonitis por hipersensibilidad. En este caso, obviamente, la información clínica es la que nos brinda un soporte para poder decir frente a qué estamos. ¿Ok? Bronquiolitis respiratoria. ¿Le puedo hacer una pregunta? En Claro. el punto izquierdo, casi hacia el mediastino, en la región pleural, hay como una masa, ¿o no? Campo izquierdo hacia el mediastino, una masa. En la pleura casi, al otro lado. Derecho, no, campo izquierdo, sí. Ahí. Por acá. Pero más Podría bien ser, como para vertebral. es Como una para buena, vertebral. sí, es una buena opción. Aquí podría ser algo, como algo para vertebral subpleural, tal vez un osteofito, algo prominente en el área, sí. Ah, pero no es propio del... No, es difícil valorar en realidad en una sola imagen
En este caso, en ventana pulmonar, tendríamos que ventanearlo y ver, pero sí, podría ser algo aquí relacionado óseo. En un paciente fumador, claro, pues tendríamos que ver más allá de esta imagen. Ok. Tenemos un estudio a la izquierda, un estudio a la derecha, sin importar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que, cuál está en inspiración, cuál está en expiración. Quien sea. Esteban. Bueno, pues, en expiración, la superior derecha. Ujú. La de la Bueno, columna derecha, ¿no? Derecha, sí. Ujú. Ok. En Y en inspiración, la izquierda. de la izquierda. Perfecto. ¿Y qué es lo que te llama la atención? Ok, también se ve también un mosaicismo. Ok, en el Mundo. estudio basal vemos ya estas áreas de diferente densidad. ¿Y qué es lo que Ajá. se acentúa o qué es lo que está sucediendo en la placa de inspiración? Y ya, y en expiración, bueno, las áreas más hipodensas, la vasculatura sigue disminuida. Perfecto, la vasculatura sigue disminuida. ¿Qué más? Em, ¿Qué más? Se acentúa, ¿no? Se acentúa la área hiperdensa, la área sana sería en este caso, me imagino. Puede ser Y en realidad, sí, dime, perdón. que en las zonas hipodensas no se ve tanto flujo, puede ser. Las zonas hipodensas, si vemos solamente la placa de la izquierda, vemos que el flujo en estas áreas podría tal vez decir, ok, veo menor vascularidad en las áreas hipodensas que en las hiperdensas. En este caso tengo dos opciones. Una, que sea una alteración, una enfermedad de la vía aérea pequeña, o dos, que sea una enfermedad vascular. Le hago el estudio en expiración al paciente y las áreas hipodensas se acentúan, es decir, en estas áreas tenemos franco atrapamiento aéreo. Nos da una sola opción, ¿sí? En este caso, estamos claro que nos encontramos frente a una enfermedad de la vía aérea pequeña y dejamos de lado las opciones vasculares. Ujú. Para eso sirve el estudio de acá, el estudio en expiración. ¿Ok? Normalmente, ¿qué es lo que debería suceder? Tanto las áreas hiper como las hipo, hacemos expirar al paciente, ambas áreas deberían subir en densidad. Ambas áreas deberían hacerse más notorias, más densas. Si es que es enfermedad, si es atrapamiento aéreo lo que estamos viendo, va a suceder lo que sucede a la derecha. Las áreas hipodensas se acentúan y la diferencia entre las dos se vuelve más marcada. ¿Ok? Atrapamiento aéreo. Sin importar de momento la causa. ¿Sí? Protocolo de tomografía de alta resolución. ¿Qué entienden ustedes por esto? Doris. ¿Aló? Perdón, estaba en silencio. Que puedo mirar las alteraciones pulmonares mucho mejor. ¿Qué es un protocolo de tomografía de alta resolución? O sea, en este caso podría ver mejor las alteraciones pulmonares. Bueno, no, pero en realidad una tomografía de alta resolución es más allá de lo que nosotros entendemos en nuestro medio como una tomografía para ver bonito, como tú dices. Una tomografía de alta resolución no es únicamente una tomografía con cierto kilovoltaje, con cierto miliamperaje, con cierta reconstrucción, con cierto grosor. La tomografía de alta resolución es mucho más que eso. La tomografía de alta resolución, en el caso de si ustedes leen cualquier paper de los gringos, tomografía de alta resolución necesariamente incluye una tomografía en inspiración, una tomografía en expiración, como la que estamos viendo aquí, y una tomografía en decúbito prono. ¿Con qué objetivo? Tener un estudio basal, tener un estudio para buscar áreas de atrapamiento aéreo, y el decúbito prono sirve para valorar esas como atelectasias o asentación del intersticio subpleural que podrían corresponder a áreas iniciales de fibrosis. Un estadounidense no comprendería la posibilidad, el concepto de tomografía de alta resolución sin realizar tomografía en expiración y sin realizar decúbito prono. ¿Ok?
Eso solamente como dato. La tomografía de alta resolución sirve para ver enfermedad intersticial. Es el principal objetivo. Para el resto, simplemente la tomografía estándar de tórax, de la tomografía de baja resolución probablemente sea suficiente. ¿Ok? Una Este es un pregunta, paciente Santiago. con... Sí, claro. Una pregunta. Discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. Doctor. Estos datos son importantes que nos estás dando. Ahí en los Estados Unidos, además de la valoración por kilo y miliamperio, ¿ya están utilizando algún protocolo para, claro, si tienes esa variación importante en el kilo y en el mili, no sé si están utilizando algún programa para disminuir la radiación? Se hablaba hace 2 o 3 años que iban a intentar dar la misma radiación en este tipo de estudios que los que se da en una radiografía de tórax. No sé si ese nivel todavía ya le están tratando de utilizar, porque claro, estás hablando de por lo menos de hacer 3 pasos en lo que yo entiendo, ¿no? Una primera revisión en el paciente en decúbito dorsal, otra de cúbito prono y otra en expiración. Sí. Y la primera con inspiración, así entiendo. Son tres veces, le pasa 3 veces. Son 3 barridos, exacto. Exacto, son 3 barridos y sí, es una buena diferenciación. La tomografía de baja dosis se define como aquella tomografía que no supera los 1.5 milisieverts. Si comparamos qué tiene 1.5 milisieverts, la placa de columna lateral de tórax, la placa dorsal, tiene 1.5 milisieverts. Es decir, son protocolos que pueden bajar tanto a la dosis de una tomografía para que sea equiparable con una tomografía de columna dorsal. Ahora, ¿en qué utilizan los estadounidenses tomografía de baja dosis? Principalmente utilizan para screening de cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque son pacientes fumadores que se van a realizar estudios repetitivos durante muchos años y quieren que la dosis acumulada sea baja. Y son protocolos que sirven para detectar cáncer, principalmente en ellos. Versus en pacientes con enfermedades intersticiales, que son pacientes generalmente ya de cierta edad, en quienes eventualmente se busca encontrar alguna causa para revertirla. Por ejemplo, en los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, son pacientes que si encuentras el antígeno, si encuentras la noxa, y le retiras al paciente de ese ambiente, pues simplemente evitaste la fibrosis pulmonar del paciente. Entonces, por eso los estadounidenses en tomografía de alta resolución son tomografías que chamuscan al paciente. Tendría que ser más o menos el equiparable a hacer tal vez una URO-TC a nivel del tórax, donde hacemos varios barridos para ver diferentes fases. En tórax hacen lo mismo. Deberíamos eventualmente hacerlo eso como norma. Por 2 cosas. Sí, una por la radiación, por supuesto, aunque sabemos que en el tórax es mucho menos que en el abdomen. Y la segunda, la cuestión de costos. Sí. Si lo hacemos así, es el costo de la utilización de la máquina claro. Se sube, ¿no? No sé cómo lo hacían ahí, discúlpame que interrumpa en esta cosa. Sí, no, por supuesto. De hecho, estas charlas estas preguntas son muy buenas. Doc, de neumólogo que se respete y que esté pidiendo tomografía de alta resolución, si nosotros no le hacemos una fase en inspiración y una fase en decúbito prono, va a decir estos a quienes les referí no saben lo que es una tomografía de alta resolución. Es decir, el estudio es incompleto si es que nosotros no hacemos las 2 fases adicionales de las que usualmente hacemos. Y estoy hablando en general de nuestro medio. Tanto en el público como en el privado, yo no he visto que de forma protocolaria se hagan estudios en inspiración y en decúbito prono. Pero deberían, o sea, si estamos hablando de tomografía de alta resolución, no es de alta resolución mientras no hagamos estas fases. Ahora depende para qué lo están buscando. Si es que generalmente, como habíamos mencionado, esto se hace para pacientes con enfermedad intersticial. Hacer esto para un paciente con nódulo en estudio en realidad no tiene sentido. Estamos irradiándole 3 veces y no va a dejar de ser un nódulo. No sé si me explico. Sin embargo, si nos piden como alta resolución, entramos hasta cierto punto en un conflicto, porque no va a ser alta resolución mientras no hagamos fase en inspiración y fase y decúbito prono. Gracias. Ok, perfecto. Este es un paciente con artritis reumatoidea. Los pacientes con artritis reumatoidea típicamente pueden hacer bronquiolitis constrictiva o bronquiolitis obliterante con estas áreas de mosaicismo pulmonar, enfermedad de la vía aérea pequeña y áreas de tratamiento aéreo. Bien.
Ok, imágenes a la izquierda, a la derecha, a la izquierda en inspiración, a la derecha en expiración forzada. Ok, vamos a ver. Vivi, ¿cuáles de estos pacientes 1, 2 y 3? ¿Cuál de estos pacientes representa una enfermedad de la vía aérea pequeña? La inspiración. La 3 me parece. ¿Por qué? Ay. ¿Aló? ¿Vivi? Perdón, Doc, ¿me puede repetir la pregunta? Es que estoy dando la charla desde el hospital de la CHECAM. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? Por supuesto. Tenemos una paciente 1, 2, 3, inspiración y expiración. ¿Cuál de los pacientes es un paciente con enfermedad de la vía aérea pequeña y cuál de los otros pacientes no es enfermedad de la vía aérea pequeña? Quería que las primeras... ¿son 3 pacientes? Las dos, las Sí, superiores. diferentes. 1, 2, 3. Yo creería que la imagen 3 es el paciente que tiene afectación de vía aérea. Perfecto. ¿Por qué? Por estas áreas de atrapamiento, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, y en realidad, y mientras que las otras dos son algo diferente que aún no hemos visto. Mientras nosotros no hagamos una los 3 son pacientes con cierto grado de mosaicismo, con áreas de diferente atenuación del parénquima, pero si nosotros no tenemos una fase en expiración, nosotros no podemos saber cuál de estas áreas representan atrapamiento aéreo. Y esa es probablemente una de las mayores limitaciones de no hacer una tomografía con una fase en expiración. El primer paciente es un paciente con hipertensión pulmonar, segundo paciente igual, y el tercer paciente es un paciente con bronquiolitis obliterante. Causa vascular y causa por enfermedad de la vía aérea pequeña. Bien. Ok. Siguiente caso, Raúl, échanos una mano. Mismo paciente. Ok. ¿Quiere que le diga todas las placas o solo la que está inventada? La que te comienza comencemos por esta. ¿Qué es lo que te llama la atención? Parece que hay algún tipo de dilatación de la arteria pulmonar, podría ser. Perfecto. ¿Cuánto mide normalmente la arteria pulmonar? Ahí sí me cogió en curva, no me acuerdo. 3 centímetros. 3 centímetros, ¿no es cierto? Ese es el punto. Sí, de acuerdo. Va a variar un poquito dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos. Algunos te van a decir incluso 2.7 en mujeres, 2.9 en hombres. En forma general y de forma mnemotécnica para acordarnos, 3 centímetros. No debería superar los 3 centímetros, ¿no es cierto? O de forma visual, si es que no podemos medir, la arteria pulmonar no es más grande que la aorta. Y en este caso vemos que es bastante más grande que la aorta. ¿Ok? Entonces, ¿en qué pensamos de forma automática cuando vemos una dilatación de la arteria pulmonar? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. Hipertensión pulmonar. La reconstrucción volumétrica nos demuestra más o menos lo mismo. En la imagen de aquí abajo, Raúl. Derrame pericárdico podría ser. Un poquito de líquido pericárdico, sí. ¿Qué es lo que...? Del flujo de los vasos, o sea, parece como trombos en los vasos distales, ¿o no? En realidad no te está mostrando aquí, no está midiendo la dilatación de la cavidad derecha, de cavidades derechas. Bien, Pablín. Sí, exactamente. Nos está mostrando que, como Pablo bien dice, está dilatada las cámaras derechas. ¿Ok? Normalmente el ventrículo izquierdo tiene un mayor volumen y un mayor tamaño, no mayor volumen, mayor tamaño que el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo tiene un mayor tamaño que el derecho. Y si es que nosotros estamos viendo aquí la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo es mayor a 1. ¿Sí? Esto es un signo de ¿qué? De hipertensión pulmonar o de sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Ok? Perfecto. Y en esta imagen de aquí, en el trasfondo, ahí se ve ese patrón en mosaico. Vemos mosaicismo, ¿sí? ¿Cómo están los vasos en esta área hipodensa en relación a la área hiperdensa? Disminuidos. Disminuidos, sí. Es decir, estamos frente a un mosaicismo, probablemente esto si solamente lo podría ser enfermedad de vía aérea o enfermedad vascular.
¿sí? Pero teniendo como causa en una franca hipertensión pulmonar, nos encontramos en el otro espectro del algoritmo. Estamos frente a un mosaicismo pulmonar secundario a una hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar tiende a haber además una redistribución del flujo hacia las áreas que son que no se encuentran afectadas. Hipertensión arterial primaria. Comenzamos a fijarnos en la arteria pulmonar, comenzamos a fijarnos en el pulmón. Tenemos otro caso, áreas de mosaicismo pulmonar, el pulmón bastante heterogéneo, estas áreas hipodensas versus las áreas hiperdensas, se encuentra disminuida la vasculatura, son prácticamente parches, es difícil decir si es que esto es en forma inicial, si es que esto es lo patológico o esto es lo normal, pero si utilizamos un poco las pistas que vamos viendo, nos damos cuenta que nos encontramos frente a áreas francas de mosaicismo, áreas hipodensas, hiperdensas, como hemos dicho, en un paciente con una trombosis a nivel de la arteria, en este caso una causa vascular de mosaicismo en un paciente con secundario a TEP crónico. ¿Por qué digo que este es TEP crónico, David? Porque no es un TEP agudo, solamente con esta imagen que tenemos aquí. Buenos días, Doc. Por las áreas de mosaicismo, igual. Más de eso, pero bueno, las áreas de mosaicismo sí, se encuentran más hacia el TEP crónico, pero por la morfología del trombo, ¿cómo podrías decir que eso es un TEP, que es un trombo que lleva algún tiempo ahí? Por los ángulos obtusos. Bien, por los ángulos obtusos. Cuando tenemos ángulos obtusos, esto es un trombo que está a largo tiempo. Al contrario que si tenemos ángulos agudos, es un TEP, es un trombo reciente. ¿Ok? Bien, en las causas, en las etiologías de mosaicismo de origen vascular, son principalmente estas dos, ¿sí? TEP crónico versus hipertensión arterial. Generalmente en las áreas de TEP crónico, el mosaicismo tiende a ser más parcheado, más heterogéneo, versus que en las áreas de hipertensión pulmonar, donde el mosaicismo tiende a ser algo más homogéneo, menos drástico. Ok, si volvemos al algoritmo, nos queda en el otro lado la posibilidad de que la vasculatura en el pulmón hipodenso sea normal en relación al pulmón hiperdenso. Y en este caso nos encontramos en este lado de la curva. El área de incremento de la densidad es la patológica. Nos encontramos frente a una enfermedad del parénquima pulmonar. Igual, vamos a utilizar varias cosas para poder valorarlo. Vamos a ver que la tráquea, que sea un estudio que esté donde nosotros queremos que esté, se encuentre. Vamos a fijarnos obviamente en la vasculatura y vamos a comenzar a ver otras pistas que nos orienten hacia una enfermedad del parénquima pulmonar. 3 pacientes diferentes, ¿sí? 3 escenarios distintos. En los 3 casos tenemos áreas de incremento de la densidad. Si se nos ponen a nosotros de esta placa de aquí, nosotros en este punto inclusive podríamos decir que es COVID, sí, pero obviamente en este caso no lo son. Comenzamos a ver áreas, principalmente, o uno de los mayores ayudas para discernir como un área, como una enfermedad del parénquima, es la acentuación del intersticio. Cuando el intersticio se encuentra asociado, en este caso el problema es parenquimatoso, el problema es un incremento en la densidad del parénquima. El primer paciente es un paciente con neumonía por neumocistis Girovechi. El segundo paciente, un paciente con síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo se llama este signo de aquí que estamos viendo? Esteban. A lo reverso. Sí. A lo reverso, ¿no es cierto? A lo inverso. Vemos esta área que ahora está de moda, estas áreas de mayor densidad con un centro relativamente respetado. Esto es una tendencia a la organización, ¿no es cierto? Y en este caso, un paciente con hemorragia pulmonar, acentuación del intersticio. Perfecto. Comenzamos a utilizar las mismas pistas que estábamos utilizando de forma anterior. Si la alteración de la vía aérea se está dirigiendo hacia un área de mayor densidad, es el área de mayor densidad del problema. ¿Okay? Por el contrario, si la alteración de la vía aérea se está dirigiendo hacia el área de menor densidad, el problema está en el área de menor densidad. En el primer caso, es un paciente igual con con un proceso parenquimatoso. En el segundo, un paciente con alteración de la vía aérea en este caso de la inhalación por un incendio. Ok, pistas adicionales.
tomografía, áreas de mosaicismo bastante inespecíficas, y nosotros buscamos otras pistas, como en este caso las articulaciones. Vemos estos pequeños foquitos erosivos y hipodensos de un paciente con artritis reumatoidea. Habíamos dicho que en artritis reumatoidea, ¿qué patología es la que podemos encontrar? Pablo. Fiebres pulmonares, no me acuerdo. En los pacientes con artritis reumatoidea pueden hacer, habíamos visto un ejemplo previamente. Neumonía intersticial usual, más o menos. No, cuando vemos un mosaicismo en un paciente con artritis reumatoidea, pensamos en De la vía aérea. bronquiolitis Constrictiva. constrictiva, ¿ok? Bronquiolitis constrictiva o bronquiolitis obliterante. Ok, a manera un poco de resumen, tenemos las enfermedades parenquimatosas, enfermedades de la vía aérea pequeña y enfermedad vascular. Carol, por favor, ayúdame con la primera línea de aquí. Vamos a completar en el paciente con una enfermedad parenquimatosa. ¿Cómo se encuentran los vasos en el pulmón hipodenso en comparación al hiperdenso? Iguales. Perfecto. Se encuentran iguales. Aquí no vemos una alteración, ¿no es cierto?, de los mismos. ¿Cómo se encuentran en la enfermedad parenquimatosa los bronquios? De los dos, iguales. Normales, ¿no es cierto? No van a estar Normales, alterados. normales. Las arterias segmentarias, las arterias en la enfermedad parenquimatosa, Están normales también. también normales. Otros signos que te ayudan a pensar que la enfermedad parenquimatosa es de origen parenquimatoso. Que sea difuso, o sea, aparte de lo que está diciendo, que el área de más daño sea el área de hiperdensidad. Sí. O sea, que en inspiración y expiración no cambien. Que inspiración y expiración no cambien, que la vía aérea eventualmente se encuentra alterada hacia el área hiperdensa, o también en acentuación del intersticio. ¿Ok? Nos ayudan a pensar en enfermedad parenquimatosa. Sí, sí. Doris, enfermedad de la vía aérea pequeña. ¿Cómo se encuentran los vasos en el pulmón hipodenso en la enfermedad de la vía aérea pequeña? Se encuentran alterados, están con atrapamiento No. hipovascular. Hipovascular, es decir, se encuentran aumentados, igual, disminuido. Disminuido. Disminuidos, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo se encuentran los bronquios en el pulmón hipodenso? En el pulmón, en la enfermedad de la vía aérea pequeña. Se encontrarían alterados. ¿Cómo? Aumentados de tamaño. ¿Y qué más? Dilatados. Engrosadas las paredes, ¿no? Engrosados, dilatados. Engrosamiento de las paredes y dilatados. Las arterias se alteran en la enfermedad de la vía aérea pequeña. La vía aérea estaría pequeña. La arteria estaría dilatada. ¿Por qué? A ver. No, perdón, estaría disminuida porque hay una disminución de la vascularidad. Las arterias segmentarias en la vía aérea pequeña no deberían alterarse. Ya. ¿Y qué otros hallazgos te ayudan a pensar que estamos frente a una enfermedad de la vía aérea pequeña? Puede haber un atrapamiento. Áreas de atrapamiento aéreo. Para eso necesitaríamos una tomografía en expiración. Perfecto. Una víctima más, ¿de quién no le he preguntado? Manu, has estado por ahí. ¿Qué tal, Doc? Buen día. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estás? Enfermedad vascular. ¿Cómo se encuentran los vasos en el pulmón hipodenso en relación al hiperdenso en la enfermedad vascular? En los vasos se encontraban también disminuidos, o sea, perfecto. Ausencia de vasculatura. Los bronquios en la enfermedad vascular. Estos estaban usualmente normales. Usualmente normales, o podrían, sí, eventualmente podrían alterarse si es que es algo ya de mayor tiempo. Las arterias segmentarias. También disminuidas. Aquí puede haber una redistribución de flujo, lo que habíamos dicho antes. Si es que es un paciente con un TEP crónico, las áreas que no se encuentran con TEP van a tener una redistribución. Esto nos va a llevar a que se encuentren dilatadas. Otros hallazgos que se te ocurre que nos pueden ayudar a enfocarnos en su enfermedad vascular. También signos de atrapamiento podría ser que podamos observar. El atrapamiento, ¿qué opina el resto?
Signos Ubicación de de grandes T, vasos. signos de T. El atrapamiento, cuando nosotros vemos atrapamiento aéreo, es exclusivamente Solo de vía enfermedad de vía aérea pequeña. Ok. ¿Ok? Entonces, si vemos atrapamiento, excluimos Sí, ahí directamente queda enfermedad vascular. parenquimatosa Ajá. y enfermedad vascular. Entonces fue lo que dijo Carol. Veríamos estigmas de enfermedad vascular. Podríamos ver áreas de infarto pulmonar. ¿Ok? Este es un algoritmo, este es el artículo donde está basado, pero no de forma exclusiva a esta presentación, donde podemos, si queremos acentuar un poco más el diagnóstico, deberíamos ir profundizando. ¿Ok? ¿Preguntas? Doctor Santi, ¿Sí? acaba de decir el doctor Chris que, o sea, en vez de hacer esa tomografía de alta resolución en prono, que se puede reemplazar haciéndole... ¿Es así? No te entendí muy bien. En vez de hacer la tomografía en prono, ¿qué? ¿Se le podía hacer toser al paciente y...? No, en prono no. El objetivo de la tomografía en prono es ver que las atelectasias gravitacionales que pueden eventualmente ver, que vamos a ver únicamente en la parte basal, en la parte posterior del pulmón, sean o atelectasias gravitacionales o áreas de reticulación, áreas de fibrosis. Las áreas de fibrosis van a permanecer invariablemente el rato que nosotros hacemos de cúbito prono al paciente. Si son atelectasias gravitacionales, al rato de hacer decúbito prono, desaparecen. Entonces nosotros comparamos, tenemos en el estudio basal estas acentuación como de la acentuación basal posterior, este incremento de la densidad que tiende a ser reticular, tiende a ser lineal. Si es que nosotros le damos la vuelta, desaparece, son atelectasias, eso no es una fibrosis. Si es que nosotros le hacemos dar la vuelta y persisten, son áreas de fibrosis inicial. Gracias, doctor. Con gusto. Doctor Santi, entonces la idea sería que a cualquier paciente que viene con pedido por algún tipo de intersticiopatía, por ejemplo, o con pedido ya para alta resolución, hacerle los 3 barridos. Pero si viene un paciente con un ataque de tórax simple, normal, y se le ve el mosaico, hacer igual los 3 barridos. Idealmente nosotros, la recomendación sería, si es que nosotros vemos mosaicismo y queremos tener más pistas, si es que ese mosaicismo es enfermedad de vía aérea pequeña, sí, decirle, hágale por lo menos un barrido en inspiración. Y si es que el paciente ya se fue, porque a veces solamente vemos el estudio ya listo para informar, lo ideal sería llamarle de nuevo al paciente, decirle que tenemos que hacer un complemento, ese complemento le beneficia al paciente, nos beneficia al radiólogo, le beneficia a la institución, le da nivel a la institución en la que estemos trabajando y podemos hilar más fino, definitivamente sí. Ya, gracias. Doc, Santi, una pregunta. En cuanto a la radiación, o sea, si se hace los 3 barridos, ¿seguiríamos llamando como tomografía de alta resolución de baja dosis, como se le llama comúnmente? No, ya no es baja dosis. La tomografía baja dosis es aquella que está limitada, que está programada desde el inicio para hacerse como tomografía de baja dosis, y es una tomografía en la que generalmente es una tomografía de tome aire y mantenga. Le barres una vez y listo. Y con protocolo de baja dosis, con protocolo que no supere el 1.5 milisieverts. Es la tomografía que se hace en los Estados Unidos para screening de cáncer pulmonar y es la tomografía que deberíamos hacer ahora para pacientes de COVID incluso. Ok, gracias. Con gusto. O en niños también, protocolos de reducción de dosis. Santi, muchísimas gracias, una charla excelente. Gracias, Doc. Gracias a ti, Santi. A las órdenes, Doc. Muchas gracias. Santi, por todo. Gracias, doctor Santi. Muchas gracias a ustedes, chicos. Si es gracias, Doc. Gracias. Un buen día. Un abrazo, chicos. Increíble la clase. Gracias. Gracias. Chao, Santi. ¿Me oyes? Sí, le escucho, Doc. Me jodiste. Pues. Ahora nos va a tocar cobrar lo mismo por 3 pagos. No, qué bien, qué bien. Y hay que ver, y creo que es una cosa que hay que empezar a quedar, no solo quedarnos en la parte puntual nuestra, sino que hay que darles a este tipo de informaciones
a los neumólogos, a los médicos internistas, a los referentes, ¿no es cierto? Yo, Sí. Gracias, he aprendido un montón. Ya sabes que esto no hago mucho, pero cada vez que les oigo aprendo un montón. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hola Juan Carlos, un abrazo. Hola. Sí, que no, aprendiendo aquí estas cosas que nos damos un tiempo ahora. Magnífica charla. Ojalá entendamos. Bueno, un poquito sí quedó, Santi. Muchas gracias. Gracias a ti, Santi. Buen día. Hasta luego.